Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. Se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. El origen de este Día Internacional surge en el 2000, cuando la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Como principal antecedente de esta efeméride, desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer observaban el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia de género. La fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. Anualmente se selecciona un lema para conmemorar este Día Internacional. Paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas conmemora los 16 días de activismo contra la violencia de género desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. El lema de la campaña para el año 2021 es Únete, pinta el mundo de naranja, pon fin a la violencia contra las mujeres hoy. Con ello se hará énfasis en la prevención ante las cifras alarmantes sobre la violencia de género. 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de abuso en su vida. Se ha demostrado que en situaciones de crisis humanitarias, catástrofes climáticas, pandemias y conflictos, estas cifras se incrementan. Es de vital importancia poner fin a estas situaciones de violencia mediante la adopción de enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas que lo generan, empoderando a las mujeres y las niñas. Se requiere brindar servicios esenciales a las víctimas por violencia de género en los sectores policial, judicial, sanitario y social, así como aportar el financiamiento necesario para la agenda de los derechos de las mujeres. Diferentes acciones que venimos emprendiendo desde la Secretaría de Género, de estas organizaciones sindicales, para el fortalecimiento de los derechos de la mujer y la disminución en cuanto a la violencia de género. Pues la escuela, como un complemento transformador de la sociedad en todas sus tareas, venimos dando la tarea desde las actividades pedagógicas, abordando importantes temas a través de conferencias, charlas, talleres, donde se reivindiquen los derechos de la mujer, se visibilice toda la problemática actual y la necesidad de disminuir ese impacto que tiene el machismo, porque estas regiones son culturalmente conocidas por un machismo destacado. Entonces, estas acciones pues buscan favorecer los derechos de la mujer, darle esa equidad, darle esa igualdad y sobre todo eliminar la violencia de género tan acentuada. En el Caribe colombiano y en el Catatumbo, indudablemente,
las mayores afectaciones para las maestras y maestros de esta parte del territorio colombiano es el feminicidio, el acoso laboral y la violencia intrafamiliar. Y sobre todo últimamente viene haciendo carrera las amenazas contra los maestros y maestras, que indudablemente desestabilizan la parte familiar y emocional y laboral del magisterio colombiano, y específicamente de esta parte del territorio colombiano. Desde las secretarías de género de esta parte del territorio y a nivel nacional estamos trabajando para erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres, la violencia contra el género. ...25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE, con todos los secretarios y secretarias de Género, Inclusión e Igualdad del territorio, con la presencia del territorio, estamos invitando a todo el país, al magisterio colombiano, al lado de todas las comunidades y el pueblo colombiano, a conmemorar con toda la fuerza el Día de la No Violencia contra la Mujer. Recordar entonces que nos movemos en una coyuntura profundamente importante, estallido social, arremetida contra el magisterio colombiano, arremetida contra FECODE, amenaza por privatizar la educación pública estatal, incumplimiento de nuestros acuerdos. Se está jugando con la vida y la salud del magisterio colombiano. Todos los tipos de violencia deben quedar denunciados a nivel nacional e internacional para que el mundo se entere de que en Colombia FECODE le apuesta a la paz con justicia social. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día la noche de hoy, y hay un tema muy importante para todos los docentes y colombianos en general, y son los logros y retos de la paz a 5 años del acuerdo. Frente a ese tema, FECODE realizó un importante conversatorio con un invitado especial, Camilo González Pozo, quien es presidente de Indepaz. Vamos a escuchar esta noche a partes de sus más importantes intervenciones. Escuchemos. Pues en realidad que podríamos hablar del balance desde muchos ángulos. Hacer un balance del acuerdo de paz sin mencionar el texto del acuerdo puede llevarnos
a mirar ideas generales, es decir, ¿qué ha cambiado de conjunto, no? Y lo primero que decimos, pues en esta reflexión que hemos hecho desde Indepaz y con otros amigos, es que efectivamente sí hay un cambio sustancial en la historia de Colombia. Es que venimos, no podemos olvidar la historia, venimos de más de 6 décadas de conflictos, guerras, confrontaciones armadas, niveles de violencia impresionantes, 9 millones de víctimas registradas y si consideramos otras víctimas que no son contabilizadas, por lo menos 20 millones, porque hay territorios enteros, como todos los que el Chocó, la costa, toda la costa del Pacífico, departamentos enteros que fueron victimizados. Entonces diríamos que de manera directa cerca de la mitad de la población colombiana y de manera indirecta el conjunto de la sociedad ha tenido un impacto brutal. Entonces, la gran reflexión que hacemos es que hay un cambio histórico, que es la gran oportunidad de transición al posconflicto, a la paz, de cierre de ese ciclo de guerra y de apertura de una nueva oportunidad, de todas maneras de un país distinto, y ese cambio se refleja en la mentalidad de la gente, en la conciencia de millones de colombianos que rechazan la guerra. Hacer la guerra, convocar a hacer la guerra se volvió algo inadmisible para la conciencia mayoritaria de los colombianos, para la inmensa mayoría. Quien venga a convocar a una buena guerra, que he escuchado por ahí a algunos políticos diciendo que es que nos faltan todavía algunas guerras, van a chocar con una transformación sustancial. De modo que eso es lo primero, ¿no? Que yo creo que hay que decir, hay hechos y hay procesos que dicen que Colombia ha cambiado y que tenemos la gran oportunidad de abrir un nuevo ciclo. Colombia ha vivido décadas en las cuales no ha habido guerra, confrontaciones armadas. Eso sucedió después de la guerra de los 1000 días. Hubo décadas, hasta las guerras de mitad de siglo. Hubo un receso, aunque temporal y muy coyuntural, al inicio del Frente Nacional. Es decir, hemos tenido experiencias donde se ve que este país busca aprovechar las oportunidades de la paz. Bueno, ahí me da la oportunidad para recoger ese discurso del secretario general de las Naciones Unidas y el significado de su presencia en Colombia para el 5º aniversario. Es algo extraordinario la atención que ha dado esta entidad, la más importante de la comunidad de las naciones, de la comunidad internacional, el lugar especial que le ha dado al proceso de paz de Colombia. ¿Sabe cuántos informes ha presentado el secretario general y cuántas sesiones ha hecho el Consejo de Seguridad? 20, desde la firma de los acuerdos, 4 cada año. Eso es algo impresionante. Las grandes potencias del mundo le siguen el pulso día a día a la situación de Colombia, pero además la comunidad internacional está presente, apoyando, y de modo que estas consideraciones hechas hoy vienen de una voz muy autorizada, del vocero de una comunidad que ha sido un soporte para que el proceso no se haya destruido, no se haya hecho trizas y que estemos en este momento hablando de que tenemos la oportunidad de recomponer el camino para la paz. ¿Cuál es el déficit? ¿No? Por supuesto que el déficit está en en la no implementación integral de los acuerdos. Si uno mira desde lo particular a lo general, pues se da cuenta de que hay algunos asuntos que obedecen a que la paz se redujo en el último periodo y a partir del triunfo del Centro Democrático en las elecciones presidenciales, se redujo a una visión estrecha de DDR, que llaman desmovilización, dejación de armas y reincorporación. Esa es una idea muy cercana al sometimiento y no a la negociación política. Entonces, con eso, los asuntos fundamentales, sustantivos de transformaciones rurales y políticas y de garantías para la sociedad y las víctimas no se han dinamizado. Tenemos implementación importante en reincorporación, importante en la puesta en marcha del sistema integral de justicia transicional en todos sus componentes. Eso ha sido 2 pilares
fundamentales, ¿no es cierto? Importantísima la participación social y la emergencia de los movimientos ciudadanos por la paz y la participación en los procesos, pero en el tema rural no se pasa del 10% si hacemos en gracia de discusión. En el asunto de tierras, la valoración del informe de la Procuraduría y de la Contraloría es que es el 0,1% lo que se ha logrado en 5 años de las metas en cuanto a acceso de tierras, y en reforma política se ha parado lo fundamental de la reforma política. La paz no es el silencio de los fusiles. La paz son transformaciones estructurales para una convivencia democrática, para una alternancia política, para que se puedan escuchar las diferencias y tramitar esas diferencias con unas reglas de juego sin uso de la violencia y de las armas. Por eso, el acuerdo de paz hay que verlo integralmente. No es simplemente que dejen las armas, sino que se dé curso a las transformaciones y se le dé solución a las causas profundas que han estado detrás de 6 décadas de guerras y de violencia en Colombia. De modo que allí están los grandes déficits, las cifras se pueden mirar y las causas de por qué estos retrasos también se pueden analizar. Estamos a esta hora escuchando a Camilo González Pozo, quien es presidente de Indepaz, en el marco del conversatorio Logros y Retos de la Paz a 5 años del acuerdo. Escuchemos a continuación qué interpreta el presidente de Indepaz frente a la posición que tomó el presidente de Colombia en cuanto al acuerdo de paz. Escuchemos. Pues la verdad que en la intervención del presidente de la República no le escuchamos una sola vez hablar de acuerdo final de paz, el título del acuerdo, ni siquiera el título cortico, acuerdo de paz. Habló de paz con legalidad. Y pues mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Es un asunto de nombre o qué pasa? No, lo que pasa es que el gobierno del presidente Duque, como pues, era el candidato del partido opositor al acuerdo de paz del Centro Democrático, al ganar la presidencia, al ganar para la segunda vuelta, tiene un dilema en el alma, y es que no tiene los votos suficientes para ganar con la bandera de oponerse a los acuerdos. Entonces, hace un acuerdo con un sector que había estado en el acuerdo de La Habana y en el gobierno Santos, que le da el empujoncito para ganar. Y entonces elabora un planteamiento de un pseudo pacto de paz que se llama paz con legalidad, que es una paz más chiquita. Pero recortan en el programa ya y que se propuso en el plan de desarrollo y en otras políticas, recortan el acuerdo de paz firmado y que es un compromiso de Estado, y el gobierno lo que se compromete es a aplicar el programa de la paz con legalidad, donde se dejan las manos libres para manejar, no aplicar componentes muy importantes del acuerdo y oponerse a otros. Por ejemplo, no desistió en ningún momento del objetivo de minimizar a la Jurisdicción Especial para la Paz, incluso obstaculizar su desarrollo. Recordemos que cuando se aprobó la ley que reglamentaba, la ley estatutaria para reglamentar el funcionamiento de la JEP, el presidente se negó a firmar, la devolvió, le hizo cantidad de objeciones y finalmente firmó solo porque la Corte Constitucional le dijo, usted firma porque está aprobado por el Congreso de la República y no lo quería hacer, ¿no? Porque es que han tenido la creencia de que una votación en una elección presidencial está por encima de la Constitución, es una especie de expresión soberana que le aprobaría el programa de gobierno sin pasar por la institucionalidad. Entonces, sustituyeron el acuerdo de paz por un pedacito del acuerdo de paz que se llamó paz con legalidad. Y intentaron desmontar cosas, la circunscripción especial para la paz. Manejaron el presupuesto, por ejemplo, para disminuir el presupuesto para la cuestión rural, que ha sido tremenda el recorte.
Imagínense que en cada año le han recortado a la Agencia Nacional de Tierras, a los programas de asignación de tierras, de compra de tierras para el fondo Tierras Buenas, porque lo que hay no puede ser, lo que hay en la lista del fondo no es elegible para ser adjudicado. Entonces, cada vez menos plata. Es decir, no ha habido un interés en implementar los puntos democratizantes del acuerdo. Eso es así, eso es real, pero no obstante eso, pues tampoco han podido hacer trizas el acuerdo. Es decir, porque tuvieron que hacer un pacto, un pseudopacto, para poder ganar la segunda vuelta, y porque ha habido un movimiento nacional e internacional poderosísimo. Es que lo que vimos hoy en Naciones Unidas y comunidad internacional de pie, aplaudiendo el acuerdo de paz, y lo que hemos visto en las calles, el paro de 3 meses, las movilizaciones desde el año 17, 19, todo esto ha sido una emergencia de resistencia social, de reivindicaciones muchas, pero con un sentimiento a favor de la paz como un componente. De modo que yo creo que eso se refleja digamos, en los dilemas del alma que se revieron al presidente Duque en su discurso hoy, que tenía que estar allí en un escenario a favor del acuerdo de paz, pero tenía en el bolsillo y en el corazón la carta que mandó el jefe político del Centro Democrático, el expresidente Uribe, donde lo que dice es que hay que acabar con el acuerdo de paz, que es un acuerdo ilegítimo, que es un acuerdo inconveniente, que no es ningún proceso de paz, y que este país se le entregó al narcotráfico, a las FARC. Bueno, todo el discurso, yo creí que él ya estaba cansado de repetir eso, pero resulta que no se cansa, es impresionante, tiene una resistencia para repetir su discurso, y eso por supuesto le atrapa también cierta capacidad de manejo al presidente de la República, y eso se vio. Yo no creo que el presidente, la frase de que ya se subió al tren de la paz, es una bonita figura y amable, también puede ser irónica, pero yo no creo que el presidente Duque ya haya dicho, vamos a jugárnosla, no. Y a la salida le hicieron la pelotera. Uno lo felicitaron, como siempre, de sus amigos en Palacio, pero el ala radical del uribismo están que se lo comen vivo. Muchos, si el señor se descuida y sale por la calle, lo comen a pellizcos, mínimo, ¿no? Entonces, ese es un lío que tiene y que, digamos, está claro que allí hay matices dentro del Centro Democrático. Hay unos que son, pues, así furibundos en contra del acuerdo, y otros que dicen, bueno, hagámosle allí a lo que ya no pudimos desmontar y terminemos este gobierno sin generar más lío. Pero yo creo que ahí se vieron en ese discurso, se vieron las ambigüedades del presidente Duque, no en ambigüedades en relación al acuerdo de paz, sino en relación a cómo trata las diferencias internas con su partido. Camilo, hay dos imprecisiones más en ese discurso del presidente Duque, y la primera es, él aseguró que la Corte Penal Internacional había cerrado la investigación preliminar gracias a la justicia ordinaria. Es más, nombró 3 veces y felicitó en público al fiscal general de la Nación, Barbosa, Francisco Barbosa. Pero Álvaro Leiva y otros académicos a la salida de este evento le recordaron que ese cierre de esa investigación preliminar de la Corte Penal Internacional obedece a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la confianza que han depositado en ella. Sí, pues yo creo que en eso el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Eduardo Cifuentes, hizo una argumentación muy sólida. Yo creo que fue un discurso brillante el que hizo, una sustentación académica con fundamentación jurídica, teoría criminal muy importante, y él reflejó allí el análisis por qué el fiscal de la Corte Penal Internacional dice que Colombia tiene un proceso interno que no necesita que exista una justicia subsidiaria internacional que entre a llenar el vacío de impunidad por la credibilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es la lectura. Por eso, en el documento que firma el presidente de la República, la declaración conjunta con el fiscal,
a lo que se compromete es a fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es el elemento central, ¿no? Por supuesto que tiene que fortalecerse el sistema judicial en su conjunto en Colombia, pero lo que hace que la jurisdicción diga, no vamos a seguir trabajando el tema de los falsos positivos, eso lo dejamos allí, en suspenso, ¿no? Lo mismo en relación a otras graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, o en el lenguaje de la Corte Penal, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, de genocidio, crímenes contra los derechos sexuales y demás. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que ve que están unos macrocasos andando en la JEP. Y entonces es un voto de confianza, como lo dijo el doctor Cifuentes, a la JEP. Eso es lo central. Ahora, el presidente pues, hacía un juego de cintura allí, y yo creo pues que para tratar como de decir, no, yo firmé este compromiso, pero estaba pensando en el doctor Barbosa. No, es muy tierno, ¿no? Estaba pensando en el doctor Barbosa. Eso es porque lo regañaron, pero el documento está firmado. Hay un compromiso de Colombia, un compromiso ante la comunidad mundial. Pero ¿sabe una cosa más? Es que en el documento que firmó el doctor Iván Duque con la Corte Penal Internacional, queda claro que si no hay una coherencia en la justicia transicional, en el respaldo de buena fe a la justicia transicional, la Corte Penal Internacional va a retomar los procesos, que los tiene documentados, de modo que, digamos, no quiere decir que ya la Corte Penal Internacional se despreocupó de Colombia. Lo que le dijo fue, vamos a tener el ojo puesto en Colombia, pero vamos a darle un voto de confianza al proceso de paz y a la implementación de los acuerdos. Eso fue, de modo que yo creo que es muy interesante la observación del doctor Leiva y de otros que van en el mismo sentido de lo que señaló el doctor Eduardo Cifuentes. Muchas gracias, Camilo, a los profesores que se están conectando, que nos están escribiendo. Muchísimas gracias por conectarse a través de YouTube. También estamos a través de nuestra página oficial de Facebook. Nos saluda Rosy González desde el Quindío, nos saluda Carmen Álvarez desde Yarumal, desde Barranquilla también. Gracias. Al final vamos a tener unas preguntas, un par de preguntas que escogeremos de estas personas que nos están escribiendo y que quieren, por supuesto, preguntarle a Camilo González sobre el tema que tratamos el día de hoy. Es el quinto aniversario de los acuerdos de paz. Camilo, disminuyeron casi todos los eventos de violencia, sin embargo, según la Organización de Naciones Unidas, solo en lo corrido de este año, del 2021, se han registrado 60.000 personas desplazadas, 2.168 líderes sociales asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz. ¿Qué tanto se ha avanzado en las investigaciones, primero, de estos crímenes de líderes sociales? Y cómo entender entonces que si ya no existen las FARC y que ahora están en el escenario político, pues se reconfiguraron otros grupos armados. ¿Cuáles son las zonas de pronto donde continúan estos grupos armados imperando? Sí, bueno, por un lado yo creo que está el hecho que después de que se firme el acuerdo de paz, que hay todo un impulso en la sociedad colombiana, que se desactiva la confrontación y la guerra entre las FARC y el Estado colombiano. Después de eso, pues hay una disminución de indicadores de violencia, de violación al derecho internacional humanitario. Eso es un hecho. Si se miran todos y cada uno y las series largas, pues nos damos cuenta de que hubo una caída en todos. Hay unos temas en los cuales la situación ha sido más problemática y que por lo tanto toda esta recomposición no ha tenido el mismo impacto que en el caso, por ejemplo, del secuestro, de la desaparición forzada, que ha continuado, pero se ha reducido en más del 90%. El tema de desplazamiento forzado. Teníamos nosotros unos promedios anuales hasta la primera década, incluso con un pico el más alto en el año 2001, que fue algo pavoroso, más de 600.000 desplazados al año en ese trienio de cruce de siglos. Luego descendió después de la desmovilización de bloques
aunque no de todos, pero sí de bloques de las autodefensas y paramilitares. Tuvimos una fase donde el promedio bajó a 400.000 por año. Y luego, ahora tenemos que durante las negociaciones bajó a 200.000 desplazados por año, y ahora en los últimos años tenemos una cifra cercana en promedio a 100.000 desplazados por año. CODES habla de 75.000 desplazados durante el año 2021, pues la cifra un poco más alta que la referencia que nos das. Es mucho. Un país con 75.000 o 100.000 desplazados al año es una barbaridad. Quiere decir que hay una situación de confrontaciones y disputas territoriales pavorosas. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos en la transición, que ha habido un acuerdo de paz con dinámicas y con algunos efectos, pero que no hemos terminado la transición al posconflicto. Estamos en el posacuerdo, o en un posconflicto a medias, o en la dificultad de alcanzar el posconflicto, además, pero además que siguen dinámicas de lucha en los territorios, porque es que el desplazamiento forzado no se da porque simplemente la gente le da miedo por unos enfrentamientos armados. No, se da porque hay unos armados al servicio de una ocupación territorial y de un despojo. Mire lo que está pasando en el Andén Pacífico. Ese territorio del Andén Pacífico, desde Chocó hasta Tumaco, es mayoritariamente de consejos comunitarios de población afrocolombiana y de comunidades indígenas. Y lo otro son territorios de zonas de reserva forestal. Y resulta que hay pretensiones de mucha gente por esos territorios. Ahora quieren sacar madera, la madera se puso a los precios más caros, más caro que el acero. La madera es una cosa impresionante. Entonces van por los bosques, van por el oro, van por el agua, van por obras de infraestructura que quieren hacer para cruzar, para abrir el Pacífico. Es decir, ese llamado desarrollo de grandes macroproyectos madereros, de oro, o lo que sea, o de infraestructura, sumado a la ruta del narcotráfico, hablan del interés, de la dinámica de interés de despojo de los territorios étnicos del Pacífico colombiano. Por eso hay tanto desplazamiento. ¿Cuál es donde se está presentando las cifras más altas de desplazamiento? En Chocó y en la zona de Nariño, sobre todo en la zona del pueblo Aguá. Entonces, ahí tenemos nosotros una situación supremamente crítica, que es la del desplazamiento, y que refleja que es que no estamos en la paz, estamos en la transición y se requieren transformaciones. No basta con que se haya desactivado un aparato de guerra, ¿no? Porque resulta que lo que ha faltado es la implementación de las transformaciones sociales necesarias para conjurar esos factores de violencia. Factores de violencia en Colombia no son los grupos armados simplemente. Factores de violencia son los dinamizadores. Y esto tiene que ver con las cifras que se dan sobre investigación de asesinatos, de avances de investigación. Y es que no aparecen los de atrás, no aparecen los autores intelectuales, no aparecen los beneficiarios de la apropiación de territorios, de los negocios. Entonces, por eso yo veo que es una lectura muy parcial, muy insuficiente. Y por supuesto se podría agregar mucho sobre el tema de las cifras de muerte que se han presentado en este periodo. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19.
Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM. Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando algunos apartes del conversatorio Logros y Retos de la Paz a 5 años del acuerdo con Camilo González Pozo, quien es presidente de Indepaz, conversatorio realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Continuemos escuchando. Camilo, respecto a los firmantes de la paz que han sido asesinados, 300. El presidente de la República, Iván Duque, también hizo una comparación con otros procesos de paz y con unos porcentajes de cuántos firmantes de la paz en la desmovilización del M-19 pues ocurrieron y así con otros procesos de paz. Digamos que muchos académicos calificaban esta comparación de innecesaria y errónea, porque finalmente pues son vidas humanas las que se perdieron, seres humanos los que confiaron en que el Estado los iba a proteger y por eso entregaron y depusieron las armas. ¿Cuál es la situación hoy de esos firmantes de la paz? ¿Qué tantas garantías hay para ellos? Pues el hecho de que tengamos más de 300 excombatientes asesinados es una situación que muestra la falla que se ha presentado en garantías de seguridad. Pero la explicación no es que les ha faltado chalecos o que la unidad de protección haya sido insuficiente. Creo que la Unidad Nacional de Protección ha puesto guardaespaldas y ha salvado vidas en atentados, pero el problema no es ese. El problema es que los excombatientes han sido objetos de una estigmatización sistemática. Ha habido una campaña desde un sector muy poderoso del poder en Colombia, de las élites que han estado disputándose aquí el poder en Colombia, que ha seguido en la idea diciendo que el acuerdo es ilegítimo, que la justicia es una farsa y que debe modificarse y desmontarse ese tipo de justicia y cambiarse por otra estructura, por una sala en la fiscalía o algo por el estilo, ¿no? Y que los excombatientes son de dudosa ortografía, es decir, que no se les puede creer. Es decir, ha habido una estigmatización. Es decir, esos discursos de estigmatización del acuerdo y de estigmatización de los excombatientes, ¿no?, tienen una consecuencia directa en la base de la sociedad. En una sociedad que viene de una guerra, que viene de tantos dolores, de más de 10 millones de víctimas, yo he dicho que la mitad de la población colombiana, que viene de esa situación, el estar echándole gasolina al incendio o a las brasas tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias es que si se desacredita la justicia transicional y la justicia ordinaria no funciona porque es una justicia de impunidad, ¿no? 90 y pico % de impunidad dicen todos los estudios. Entonces, eso
lleva a un llamamiento al uso de la justicia por mano propia. Entonces, esto es un primer asunto. Aparte de que hay otras dinámicas en los territorios, ¿no? de resistencia a la reincorporación, que hay, por supuesto, presiones de grupos armados, acciones de sicarios al servicio de intereses políticos locales y regionales. Hay una problemática mayor, pero yo creo que no puede desestimarse la gravedad de la estigmatización, el enrarecimiento del ambiente para la acogida del proceso de paz y de los reincorporados como resultado de esos discursos de odio contra el proceso de paz. Yo creo que ahí está el tema crítico, pero que contrasta con el cumplimiento de los acuerdos por parte de los quienes integran las FARC. La comparación de cifras es una comparación bastante odiosa. El presidente Duque, yo creo que le quedó muy mal ese recurso oratorio de citar unas cifras para mostrar que la tasa de muertos por cada 1000 o por cada 100, porcentaje de asesinatos, el más pequeño en toda la historia de Colombia de procesos era el de las FARC, ¿no? Y luego decir, yo no quiero hacer comparaciones. Está haciendo una comparación para inducir qué idea. ¿Por qué gritan tanto si son tan pocos los muertos? Es que eso fue lo que entendió todo el mundo. La gente no es boba. Y él dice, no quiero hacer comparaciones, nos duele cualquier muerto aunque sea uno, pero ahí les dejo el datico. Cuando ya hemos escuchado la misma cifra en el pasado, hemos escuchado ministros, hemos escuchado al fiscal, a otros, no a este, al anterior, haciendo manipulación de cifras también en este sentido. Y ahora viene el presidente a decirnos, no, si son tan poquitos, ¿por qué gritan tanto? No, y al mismo tiempo yo no quiero hacer comparaciones. Es decir, yo no digo lo que digo, ni quiero decir diciendo que por qué se molestan tanto si los estamos cuidando. Eso yo creo que le quedó pésimo, para decir, como dirían las señoras en Popayán, le quedó pésimo al señor presidente. Gracias, Camilo. También escuchamos al padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, y él, pues en su discurso dijo, la paz no era una paz para las FARC. El gobierno del presidente Iván Duque no hizo lo indispensable. Colombia necesitaba la convocatoria a esa paz grande, pero no tuvimos ese liderazgo nacional, no hubo grandeza humana. Muchos de los que estábamos ahí entendimos que, por supuesto, este mensaje era directamente para el presidente de la República, para su bancada en el Congreso de la República, el Centro Democrático. ¿Qué tan lejos estamos de esa conversación nacional? ¿Y cuáles son esos retos? Si bien no depende de nosotros como colombianos esa implementación que le corresponde a las instituciones del Estado, ¿qué tan lejos estamos nosotros como sociedad de tener esa gran conversación alrededor de la paz y del futuro de la paz en Colombia? Bueno, yo debo decir que la intervención del padre Francisco de Rú fue una intervención extraordinaria. Es decir, y dicha en ese escenario, yo creo que hay que hacerle todos los reconocimientos a la elaboración que presentó, porque fue una elaboración seria con un llamado muy de fondo. Y él, yo creo que tiene todas las razones, la argumentación que dio, pero aquí se firma un acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz es un acuerdo con un compromiso de hacer transformaciones de la sociedad. No es un acuerdo de beneficios para las FARC. Y cuando se habla de reforma rural integral, no es la reforma rural integral en 170 municipios, es una reforma rural integral de impacto general para la sociedad colombiana, ¿no? Se está diciendo que no solamente que se van a reconocer zonas de reserva, sino que va a haber una política de distribución de tierras, que se le va a hacer justicia a un campesinado en Colombia que ha sido víctima de la violencia. Es que tenemos reconocidos cerca de 7 millones de desplazados y en realidad más de 12 millones de desplazados, más de 10 millones de hectáreas desposeídas en medio de la violencia. Es decir, tenemos una situación impresionante. A eso responde y abre un camino el acuerdo de paz como ruta.
¿no? Eso se plantea. Y lo mismo en reforma política. La reforma política no es solamente para darle unas curules a las FARC. La reforma política de que habla es para acabar una reforma anticorrupción, una reforma antimafias, una reforma para sanear el sistema electoral, que todos sabemos que el sistema electoral colombiano es un sistema de contratistas al servicio de la cleptocracia y para la repartición del poder. Aquí hay novedades, hay una emergencia de nuevos sectores, pero hay unas maquinarias pavorosas que siguen incidiendo en el sistema electoral. De modo que la transformación política, de ampliación política democrática y de reforma electoral y demás, estatuto de la oposición que se abrió camino, pero todo eso es para la sociedad. Lo que se está diciendo con el acuerdo de paz, se requiere democracia, se requiere equidad social en el camino. Lo mismo en política de drogas, la política de drogas, una política frente al tema del consumo, en relación al narcotráfico, en relación a las estructuras criminales transnacionales y de tenderle la mano al pequeño cultivador con políticas concertadas de sustitución, una política para la sociedad colombiana. Entonces tiene toda, para no hablar de la justicia, es cierto que en el centro están las víctimas, no solamente los 9 millones, los 9 millones, 20 millones y más, es decir, la sociedad colombiana, ¿no? Pero ese alcance del acuerdo de paz ha sido minimizado, metido en un embudo. No ha habido voluntad de su aplicación. Entonces, pues tiene razón el padre de Ru cuando dice se ha convertido en una paz chiquita, en algo mezquino. Y incluso eso mezquino no se quiere aplicar siquiera, porque hay una ineptitud. Hay gente que trabaja mucho, ¿no? No se puede negar que todos los días trabaja el doctor Chila, pero pues así miramos eso frente a las metas y a las necesidades, pues el balance es otro. ¿Cuál es el colorario que hace el padre de Ru? No solamente que hay unas responsabilidades, y entre ellas las del gobierno, y la falta de liderazgos para impulsar verdaderamente la implementación del acuerdo de la paz. Lo que centralmente se plantea es la necesidad de una paz grande. Me gusta mucho esa expresión. Hemos oído hablar de la paz completa. Hemos oído decir que esta paz que se firmó es una paz parcial. Y es verdad, es parcial en los contenidos y es parcial en los sujetos. Y se necesitan pasos adelante. Yo le agregaría a lo que ha dicho el padre de Ru, que se necesita un nuevo acuerdo de paz, un reacuerdo de paz, que tome lo definido ya, sin desvirtuarlo. Pero para poder aplicar lo que ya está definido se necesitan nuevas cosas. Hay que incorporar las variables de respuesta al cambio climático. Hay que incorporar las variables sociales que tienen que ver con una necesaria recomposición económica para atender al desastre de la crisis mundial y la crisis de la pandemia y la gran depresión económica en nuestro país y a nivel internacional. Y eso no se hace con las mismas fórmulas. Eso que no podemos cambiar el modelo. Bueno, no se puede cambiar, nadie está hablando de cambiarla, de acabar ni con la propiedad privada ni con el mercado. Pero tenemos que estar diciendo que en Colombia se puede llegar a la paz solamente manteniendo el neoliberalismo como modelo. No, eso hay que reevaluarlo. Hay que cambiar el modelo. El modelo que hay es el que está llevando a que se acabe con la Amazonía. Este modelo es el que está llevando a que 200 y 300.000 hectáreas de tierra pretendan ser acaparadas por diferentes sectores depredando la Amazonía. Este modelo es el que está acabando con el andén pacífico, con los ríos, está acabando con la naturaleza. ¿Qué modelo es? Pues este modelo, el modelo del individualismo, es el modelo de salve el que pueda, el darwinismo social que se aplica. Entonces, yo creo que vale la pena hacer la discusión. Hay que aplicar los acuerdos de paz que están en un límite de su concepción, pero hay que dar un salto adelante. Y también en lo político. En lo político hay que profundizar la democracia, hay que sanear la democracia representativa, pero hay que incorporar la democracia directa y la democracia de solidaridad. Eso es la sociedad que requiere. Y en materia ya de la mecánica de solución de conflictos, hay que meter en un acuerdo de paz a los que no entraron en el pasado. Eso requiere transformaciones políticas, eso requiere sujetos transformadores, requiere un nuevo gobierno.
que sea capaz de conducir una transformación, no un gobierno que quiera que simplemente que se mantengan las dinámicas del pasado y que se vuelva a la negación de la necesidad de soluciones políticas y a la negación de la existencia del conflicto y que se aferren a los intereses de quienes fueron los usufructuarios de décadas de guerra en nuestro país. Entonces, por eso, yo le agrego este aspecto al discurso extraordinario del padre de Ruth. Una paz grande, un reacuerdo con un nuevo pacto de paz a partir de recuperar la implementación integral del acuerdo firmado hoy hace 5 años. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.